Y nadie mejor para hablar de la radio, sobre todo de la radio en Canarias, una de las voces quizás más conocidas, más respetadas, más aplaudidas. Él es Premio Canarias de Comunicación, periodista, escritor, artífice de la radio en Canarias, José Antonio Pardellas. Buenos días. ¿Ese soy yo? Ese es usted y todo lo que más. Y Onda, premio Onda de la radio en Canarias. Qué alegría escucharle. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Alegre yo de oírte a ti. No, la verdad es que no, que yo creo que tanto a las personas que nos escuchan como a todos en general es un lujazo a hablar con ustedes, escucharle y sobre todo para hablar de la radio. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. ¿Cuántos días de la radio celebrados, José Antonio? ¿Cuántos días? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cuántos días, cuántos años celebrando el Día de la Radio? Prácticamente desde siempre, ¿no? Sí, desde que tenía 19 años aproximadamente. Por lo tanto, pues unos 60 años. O incluso más, porque yo recuerdo que siempre que le he preguntado cuántos días, dice, mira, cuando yo nací, la radio ya me estaba esperando. Eso es verdad, eso es verdad. Siempre he dicho eso porque mis padres eran unos grandes, aquellas radios antiguas que se llamaban de capilla, porque terminaban en cúpula, una radio inmensa de lámparas, no existía el transistor, lógicamente, ¿no? Y eran radios que sobre todo de sobremesa, etcétera, etcétera. Y siempre la radio siempre ha estado en mi casa y en su momento me cautivó y la he estado ejerciendo, como tú bien sabes, durante mucho tiempo. Siempre, yo creo que la radio no se deja de ejercer nunca, ¿verdad? Nunca, Ajá. ya sea haciéndola o como oyente. Ajá. José Antonio, la fecha de mañana, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, no es baladí, porque se cumplen 100 años de la radio en España, de Radio España. Sí, eso fue idea, de Radio España y Radio Barcelona, me parece. Sí. Sí, las dos, pues sí, empezaron las primeras emisiones de radio y fíjate tú cómo se ha multiplicado. Entonces no existía la frecuencia modulada, sino la llamada onda media o AM, ¿no? Y la frecuencia modulada vino mucho después, que produjo la proliferación de tantas emisoras en esa frecuencia que a veces se estorban unas a otras, ¿no? Es cierto. Y Radio España, usted decía Radio Barcelona, ayer escuchaba un documental, un vídeo, una explicación que me enviaba precisamente usted a través de la tecnología, que de eso hablaremos también, la importancia. Y un décimo de lotería que festeja el Día de la Radio. Efectivamente, el día de la 11, de cupón de la 11 sí. Que mañana lleva el logotipo especial del Día de la Radio. Efectivamente, habrá que comprar un décimo, ¿no? Sí, hay que comprarlo por probar, quién sabe, sería la primera vez en mi vida que compro un número de estos de la 11 que sea de la radio, a lo mejor por ahí la suerte del principiante. José Antonio, ¿cuántas anécdotas que le ha dejado en la radio? Bueno, pues no sé, muchas. Por culpa o gracias a la radio estoy casado con la mujer que estoy. Con la maravillosa Loli. Con Loli, sí, efectivamente. Y mis hijos también, pues son grandes aficionados a la radio, ¿no? Se les ha dado por el periodismo. Juan Manuel, sí, que aparte de periodista es escritor, como bien sabe. Sí, lo tuvimos. Acaba de publicar un libro muy interesante. Sí, Érase una vez Canarias, no... que se me fue ahora el título. Algo del mar. El otro, en ese gran mar. Ese gran mar. Que lo tuvimos hace unos días, lo tuvimos aquí hablando de su sí, lo entrevistaste. Sí, de su maravilloso libro. Y después, el otro también lo ha dado por la radio, pero en la parte de realización, en la parte técnica, José Felipe, sí es verdad, técnico maravilloso de radio. Y José Antonio, ¿por qué llega usted a la radio? Porque usted en realidad estudió historia, usted es licenciado en historia. No, pero en aquel tiempo, cuando estaba estudiando náutica, porque mi madre se empeñó que como era habitual en su familia, todos eran marinos mercantes o pilotos o capitanes, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo en la escuela náutica empezar a estudiar
lo que se llamaba puente, ¿no? O sea, para la Marina. Uh-huh. Pero una mañana oí un anuncio en la radio, en la entonces recién inaugurada Radio Juventud de Canarias. Recuerdo el indicativo, Radio Juventud de Canarias, emisora número 57 de la cadena azul de radiodifusión. Eso era Uh-huh. Radio Juventud. Y lo oí, tú por venir en la radio, apúntate a los cursos de locutor, técnico, entonces se decía también guionista, etcétera, etcétera. Y me apunté, y recuerdo que de la mano de Ignacio García Talavera y Manuel Escalera y Matilde Guadalupe empecé en la radio, en Radio Juventud de Canarias, y mira, hasta dónde tú sabes. Sí, hasta el infinito y más allá, ¿eh? Porque hay que Bueno, verlo. de Radio Juventud luego me presenté, como bien sabes, a unas oposiciones en Radio Nacional, en donde llegué a ser director, por cierto. Uh-huh. Es cierto, director de Radio Nacional de España en Canarias. Sí, ¿no? Y en Madrid, fui director de toda la red de emisoras territoriales durante un tiempo. De hecho, yo hice la fusión de Radio Nacional con Radio Cadena, desapareció Radio Cadena y todos se convirtieron en Radio Nacional. Exacto. José Antonio, hablábamos antes de Radio España, nombrábamos Radio España. Radio España pasa a Unión Radio y de a Radiodifusión. Todo esto es antes de Radio Nacional de España. Sí, naturalmente. Radio Nacional de España se creó por eso se llama Radio Nacional, en la guerra, durante la guerra, para dar los partes de guerra. Es cierto, el parte, que no se decía... El parte, el llamado parte. El parte. El parte de las 2 y el parte de las 9 de la noche. Había 2 partes. Y hablando de la historia de la radio en España, decimos que cumple 100 años de Radio España, pero antes estaba ya las radios libres, la Pirenaica o no recuerdo cómo se llamaba la otra, o son posteriores. No, Radio Barcelona es la más antigua junto con otra que ahora no recuerdo el indicativo. No sé. Lo de la radio Pirenaica era una emisora que transmitía fuera de España cosas contra el régimen de Franco. Ajá, eso entonces posterior. Estación Pirenaica que estaba establecida fuera de España, lógicamente. Y aquí en Canarias también se cogían hace, pues yo creo que antes de que llegara todo el ordenamiento de los diales, radios que transmitían desde el Sáhara, desde Marruecos, que también nos contaban la otra parte de la historia. Sí, naturalmente. Y sobre todo se escuchaba mucho por onda corta pues emisoras de todo el mundo, ¿no? O sea, por onda corta, que ahora desgraciadamente es una frecuencia que prácticamente ya no se usa, ¿no? Que ya no existe. Entonces, a usted que escuchaba por onda corta prácticamente emisoras de todo el mundo, tampoco le coge de nuevo escuchar emisoras de todo el mundo a través de la página web. Sí, bueno, y se puede coger hasta en el teléfono móvil. Sí, por eso el cambio tan grande, pero que en el fondo es mejorar lo que ya había, no es inventar nada nuevo. No, nada nuevo. Lo que pasa es que tenemos nuevos sistemas para eso, para sintonizar las emisoras de cualquier sitio, ¿no? Sabiendo la frecuencia. Lógicamente. José Antonio, si usted mira para atrás ahora por sus comienzos en la radio, ¿qué es lo que más le llama la atención de todo este tiempo amando la radio? Que ha desaparecido la radio de contacto, la radio en la calle. Ya antes había unidades móviles por todos lados, no sé si lo recordarás. Sí, claro. Las amarillas de Radio Club Tenerife, las verdes, aquellas furgonetas verdes de Radio Nacional, hoy han desaparecido, ya no se hace la radio en la calle. Y también han desaparecido los llamados concursos. Lo mejor está en mi barrio, recuerdo uno, ¿no? Que cada barrio presentaba los artistas de la zona y se hacían concursos, ¿no? En la ciudad juvenil, lo que era la ciudad juvenil, ¿sabes dónde es? Lo que era el Frente de Juventudes. Sí, ¿dónde? En la Amargura. Pues ahí recuerdo yo que se hacían, pues,
cantidad en el Teatro Baudé, y todo eso era retransmitido por la radio. Los concursos, festival de variedades, y se llamaba de variedades porque intervenían poetas, tríos, cantantes, solistas, etcétera, etcétera, y eso todo ya en la radio no se usa. ¿No se usa o estamos haciendo una radio más cómoda, a golpe de titular de internet, a golpe de mensaje de WhatsApp? El problema de la radio no solo eso, es que se ha invadido de tertulias. Ajá, es cierto. Sí, sí. La radio está hecha a base de tertulianos últimamente, ¿no? Casi todo, ¿no? Y han desaparecido los concursos, todo eso ha desaparecido de la radio. Hasta el humor y las retransmisiones. El otro día escuchaba, decía cómo se retransmitían por la radio los cosos del carnaval, las cabalgatas de carnaval, los actos del carnaval, y ahora todo eso también ha desaparecido. Ha desaparecido, efectivamente. Nos hemos olvidado de la gente que necesita la radio como compañía. Sí, mucho. En la radio, bueno, sobre todo a gente como los taxistas, camioneros, etcétera, etcétera, su compañía permanente es la radio. Y en los hospitales. Enfermos, eso te iba a decir, hospitales, etcétera, etcétera. La radio es una gran compañía y además hay tanta diversidad, tantos temas distintos que escoger, que la radio puede ser sintonizada por 20.000 maneras y 20.000 contenidos, ¿no? Uh-huh. ¿Y las voces de la radio? Sí, la voz, antes si no tenía una voz radiofónica, que por eso se decía así, o microfónica, pues no entrabas en la radio. De hecho, había pruebas para entrar en la radio y tenías que tener un mínimo de sonoridad radiofónica, ¿no? Hoy no, hoy cualquiera habla por la radio. Uh-huh. ¿Cuántas radios tiene en su casa, José Antonio? ¿Cuántas radios? Sí. Pues casi una en cada habitación. Que funcione. No tantas, hay 4 por como mínimo. Y una gran radiogramola, que antes se usaba mucho eso, la radiogramola, que eran en Norméndez, se llama. Recuerdo que la compré en la calle San José. Se usaba mucho la radiogramola, que era un conjunto de tocadiscos, magnetófono y radio. Todo en uno. Todo en uno, en columnas. Era un mueble. Era y es, porque yo tengo una, como te digo, ¿no? Ah. Norméndez. Me acuerdo de la marca Norméndez. Pues qué barbaridad. Cuántas cosas hablar de la radio. Sí. Le preguntaba, ¿el premio Ondas a la radio está sobrevalorado o es que ya no hay quien se lo merezca? Porque parece que ya no existiera. No, yo creo que siempre hay quien se lo merezca y todo. ¿Por qué lo dices? No, porque ya no se escucha hablar de un Ondas, ya prácticamente las emisoras de radio no trabajan a lo mejor contenidos como para aspirar al Ondas. Sí, pero yo creo que se siguen otorgando, ¿no? Sí, se siguen otorgando, pero vamos, es como si premios que hubiesen perdido el valor de cara a lo que significa la radio, a lo que ha significado y a lo que seguirá. Las grandes voces de la radio, pongo por caso a Luis del Olmo, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo, son un premio Ondas. Y yo tengo el honor de tener uno. Sí, el único, creo que sigue siendo el único en Canarias que tiene un premio Ondas a la radio. Tengo los dos, el premio Ondas y el premio Canarias. Sí, el premio radio. Y el Francisco Estebanes, y bueno. Premio Canarias de Comunicación se llama. De Comunicación. José Antonio Pardella, mañana el Día Mundial de la Radio. Para mí ha sido un regalo contar con usted, hablar con usted una vez más, poner en valor la radio, las voces de la radio y el buen hacer de la radio. Y para mí ha sido un honor descubrirte para la radio. La verdad es que sí, que todo se ha dicho, que quien apostó por mí desde el principio ha sido José Antonio Pardellas en aquella emisora tan recordada y tan añorada, Radio Isla. Y no me equivoqué, ¿eh? Ahí estás. Bueno, pues ahí estás, en primera línea. Gracias, José Antonio. Un placer hablar con usted y seguiremos hablando. Vale, un saludo a todos los compañeros de la radio. Un abrazo grande. Bueno, pues así llegamos. La verdad que es un lujo celebrar un año más el Día Mundial de la Radio,
desde aquí, desde el micrófono de la radio, en una emisora de radio maravillosa, plural, con todo tipo de información, todo tipo de gente, con magnífico técnico al frente, que siempre lo digo, sin técnico no hay radio, porque bueno, el que se autorrealiza tampoco está en todo a la vez, siempre se escapa algo, mientras que cuando uno está en el micrófono y deja la técnica en buenas manos, la radio cada vez es más posible. Y tener en cuenta que la radio es bidireccional, tanto el que la hace como el que la escucha. Estar en una cama de un hospital con esa pequeña radio o ese móvil encendido debajo de la almohada para no molestar demasiado al de al lado, descansar de las heridas sufridas, de la batalla que te ha llevado a esa cama y encontrar una voz amiga al otro lado, aunque hable de lo que hable, pero en un tono que da compañía. Eso es la radio, y la radio es José Antonio Pardella, la radio es todos los compañeros que han estado, estarán, me viene a la cabeza, no me puedo olvidar. César Fernández Trujillo, César es radio, era radio, sigue siendo radio. Y de todos esos grandes maestros y maestras, Pilar Socorro desde la península, que han estado ahí, nos han guiado, nos han enseñado, nos siguen enseñando, y todos los que vienen detrás. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos los que forman parte de la familia de la radio. Así llegamos al final del programa, agradeciendo el trabajo del técnico, me lleno la boca al decirlo, él hace posible el sonido, Miguel Ángel González Padilla. Felicidades a todos los técnicos del mundo también por hacer posible la radio. A ustedes mil gracias por estar al otro lado. Reciban un cordial saludo de esta que les ha acompañado, Tere Coello, y que les deja ahora también con las voces que forman la radio, Francisco Pallero y el Fialato. I just want you to know what I feel here and now, here with you alone. And the music on the radio, in my heart and soul, I share with you, and that I am, was, and will be for you. Well, accept me, please don't reject me. I'll show you my world. You just let me show my world. Para personas inquietas, Capital Radio.